Listo, pues hoy vamos a ver esto de ondas electromagnéticas, pero y antes de empezar con esto, creo que faltaron algunas cosas de la vez pasada. Si regresábamos al anterior, bueno, esto ya lo habíamos revisado. Bueno, nada más para completar la discusión de la vez anterior, ondas mecánicas. Este concepto pues también lo vamos a utilizar en algún momento, esto de reflexión y transmisión, aunque lo vamos a ver ya con el modelo de rayos de luz, pero desde aquí, desde las ondas, pues podemos ver que las ondas se pueden reflejar y transmitir de un medio a otro. Aquí hay un ejemplo de reflexión nada más, donde tienen un pulso incidente, se refleja acá en la superficie y va de regreso. ¿Okay? Y este de acá, pues también es parecido, un ejemplo de reflexión. Pueden incidir, las ondas inciden en un medio y se pueden reflejar. En este caso, pues aquí no hay transmisión, pero digamos, si el medio lo permite, pues también podría haber transmisión de un medio al otro, ¿no? Que es, de hecho, esto lo vamos a utilizar cuando veamos ya la reflexión con la luz, cuando pasamos del aire, por ejemplo, a un material, a un vidrio, un plástico, algo así, a este concepto. Y algo que también es importante es la interferencia de las ondas. O sea, podemos sumar las ondas si tenemos dos o más. Le llamamos el principio de superposición. Tenemos dos o más ondas que se mueven a través de un medio, pues podemos obtener una función de onda que describa ese fenómeno en conjunto y simplemente la suma de las funciones de onda individuales de cada una de ellas. O sea, la función de onda resultante pues, va a ser la suma algebraica, en este caso, de las funciones de onda que tengamos ahí. Entonces, eso le llamamos el principio de superposición y significa simplemente que las podemos sumar. Restar, que a final de cuentas es lo mismo. Por ejemplo, acá de este lado tenemos dos pulsos que están viajando en direcciones opuestas. Entonces serían dos ondas. Esta descrita por Y1, que va a la derecha, y esta por Y2, que va a la izquierda. Cada una de estas pues, tiene su función de onda. Okay, ahorita no importa mucho ver cuál es explícitamente la suma, sino más bien el concepto. Entonces en algún momento se van a encontrar y en este caso, en ese instante de tiempo, el pulso resultante pues, es la suma de estos dos, o sea, en este caso la amplitud, que nos quedaría cuando interactúan los dos pulsos, las dos ondas, sería la suma de estos dos individuales, lo que nos daría una amplitud más grande en este caso que las que tenían individualmente. Y después, pues cada onda sigue su camino como iba. ¿Sí? Y también las podemos restar, o sea, a final de cuentas, pues, la resta es una suma. Esto de acá es lo que llamaríamos una interferencia constructiva, porque las amplitudes, la amplitud final, pues es la suma de las amplitudes iniciales, nos da una amplitud más grande que la que tenían las ondas individuales. También podemos tener interferencia destructiva. Por ejemplo, si tenemos acá esta onda que va a la derecha y esta que va a la izquierda, pues acá tenemos el pulso por acá abajo en este instante. Interactúan aquí y la amplitud resultante, entonces, en este caso va a ser la resta de estas dos amplitudes. ¿Okay? Esta menos esta, entonces nos va a dar una amplitud menor que la que tenían inicialmente, y esta de acá, y después cada una sigue su camino. ¿Okay? Y a eso pues le llamamos interferencia destructiva. Entonces las ondas pues, también pueden interactuar entre ellas y se pueden tener estos dos casos que
interfieran constructivamente y obtengamos una amplitud más grande, o interfieran destructivamente y obtengamos una amplitud más chica, y de hecho las podemos anular por completo. Por ejemplo, aquí, supongamos que esta onda que tienen aquí en azul, en realidad son dos ondas que son exactamente las mismas, ¿no? Pues estamos aquí, Y1 y Y2 son idénticas. Dos ondas completamente iguales, entonces pues, la gráfica es la misma, por eso aparece una sola. Esas dos ondas entonces, al sumarse, pues van a producir una onda que va a tener una amplitud mayor, que sería esta que está en rojo. Sería la suma de esas dos ondas. Y aquí también interviene esto que les decía la vez pasada sobre la fase que metemos acá. Son exactamente las mismas, entonces decimos que están en fase. Y este ángulo aquí, esta fase que metemos, sería cero, como en este caso. Simplemente la sumamos tal cual y nos daría esta onda resultante. Se puede trabajar en la expresión matemática de cómo se suman, utilizando esta identidad trigonométrica, aunque realmente no vamos a ocupar exactamente la expresión, ¿no? O sea, esta sería la función de onda resultante de la suma. Pero si necesitamos entender esto, al menos así cualitativamente, en este caso estarían en fase las dos ondas, ¿no? Esta sería cero. Entonces coinciden exactamente y nos da esta como la onda resultante. Y podemos cambiar la fase, que esto es lo que les decía, que estas funciones de seno y coseno las podemos mover por el eje X, de manera que cambiamos la fase entre ellas. Por eso justo tenemos este ángulo. Entonces, este es un primer ejemplo donde estarían en fase completamente. Lo opuesto a esto es que estén completamente fuera de fase. Eso sería si aquí metemos un ángulo de 180 grados para una de ellas, que esto pues equivale a pi. 180 grados, entonces están completamente fuera de fase, y eso quiere decir que el valle de una va a coincidir con la cresta de la otra. ¿Okay? Entonces son exactamente la misma onda aquí en azul, y luego supongan que una de ellas la movemos 180 grados, de manera que nos queda algo así. Entonces, ahora esta es la que movimos, la que está en verde. Y aquí tendríamos una interferencia destructiva que cancela completamente la onda. O sea, el resultado de sumar estas dos, como tienen la misma amplitud, pero están completamente fuera de fase, de manera que coinciden las crestas y los valles. Cuando sumemos estas dos, o sea que en realidad sería restarlas, esta menos esta, pues no nos queda nada de amplitud. El resultado sería esta onda de amplitud cero. No tendríamos onda. Aquí las cancelamos, digamos, cuando están completamente fuera de fase. Y pues podemos tener ahí cualquier fase. Entonces sería una fase intermedia más o menos. Y las que coincidían aquí originalmente, movemos una de ellas 60 grados. Entonces esta, la azul era la original. La otra azul que era idéntica, ahora la movemos 60 grados, sería esta verde. Entonces están fuera de fase, pero no están completamente fuera de fase como aquí, ¿no? Simplemente lo movimos 60 grados. Y entonces el resultado, la onda resultante, pues es esta que está en rojo. ¿Okay? Que sería sumar estas dos. Y así, ¿no? Aquí lo importante entonces es este concepto de la fase, ¿no? Que lo podemos utilizar para mover la onda y ponerlas completamente en fase, completamente fuera de fase o en alguna fase intermedia. Bueno, creo que pues bueno, eso es todo lo que necesitamos por el momento. Después regresamos a esto de ondas estacionarias. Ahorita no lo necesitamos.
Entonces vámonos a las ondas electromagnéticas. Todas estas pues, son ondas mecánicas que requieren de un medio para propagarse. Vamos con las electromagnéticas que no requieren ningún medio para propagarse. La descripción de estas, vamos a utilizar la misma función de onda sinusoidal. No todas las ondas electromagnéticas son sinusoidales, pero nos vamos a concentrar en estas. ¿Qué cambia aquí? Lo que tenemos de la teoría electromagnética es que podemos tener campos eléctricos y magnéticos. Estos campos eléctricos, esto está denotado por una E, tiene su flechita de vector, porque estos son vectores, y un campo magnético, que los denotamos con esta letra B, que también es un vector. Bueno, para entender esto, pues tendríamos que estudiar toda la teoría electromagnética y eso nos llevaría al menos un trimestre completo, ¿no? Pues obviamente eso no lo vamos a hacer. Lo único que necesitamos es utilizar lo que ya sabíamos de la función de onda. Lo que resulta la teoría electromagnética es que si tenemos estos campos eléctricos y magnéticos que están cambiando en el tiempo, aquí en realidad nada está pintado uno, campo eléctrico en la dirección de y un campo magnético en la dirección de Z. En realidad, para cada punto del espacio, vamos a tener un campo eléctrico y un campo magnético. Aquí están representados estos dos de todos. Y estos están cambiando en el tiempo de manera que siguen esta misma función de onda que ya teníamos. Y por eso esto les llamamos ondas electromagnéticas. Entonces, la dependencia es la misma. Entonces, seguimos teniendo esto de K por X menos omega T. Aquí en realidad tendríamos que ponerlo en 3 dimensiones, pero como les digo, si nos fijamos, por ejemplo, nada más en esta parte, aquí el campo eléctrico que está en la dirección de Y, lo asociamos con una onda sinusoidal transversal que tiene la misma forma que nuestra función de onda. La amplitud, a lo que le llamamos la A, pues ahora simplemente la magnitud del campo magnético en el punto donde es máxima, acá en las crestas, ¿no? O en los valles, si lo tomamos en valor absoluto, o sea, simplemente el valor de este vectorcito. ¿Okay? Esta es la amplitud de la onda, igual que antes. Y la descripción pues, es igual en términos de senos o cosenos. Aquí está en términos de cosenos, simplemente porque aquí empezamos con un valor distinto de cero, ¿no? Si pusiéramos aquí el origen, entonces nos convendría ponerle seno, ¿no? Como lo habíamos visto. Como estamos viéndolo aquí, y tiene un valor distinto de cero, entonces utilizamos coseno, o igual podemos poner seno y sumarle la fase para que se convierta en coseno, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, esta sería la onda asociada al campo eléctrico, y esta sería la onda asociada al campo magnético. Siempre son perpendiculares estos campos, el eléctrico y el magnético, uno del otro. Así en esta descripción. Y en conjunto, o sea, a estas dos ondas, o sea, esta del campo eléctrico la podemos ver en el plano YX. O sea, es como si estuviéramos en una dimensión. Si ya nos fijamos en este, entonces estaríamos en el plano YX, una función que depende de X y del tiempo, en la forma de nuestra función de onda. Y esta, la del campo magnético, estaría en el plano ZX. Este sería el plano ZX. Entonces también es una función que depende de X y del tiempo para esta descripción. Interacción de campos eléctricos y magnéticos con esta descripción es lo que llamamos una onda electromagnética. Lo que resulta de estudiar toda la teoría electromagnética, las ecuaciones de Maxwell y demás, es que justo la luz pues obedece esta descripción. La luz son ondas electromagnéticas. En esta descripción sencilla pues serían ondas sinusoidales
que en este caso la estamos viendo en una dimensión nada más. ¿Okay? Como vector, pues esto tendríamos que ponerle acá un vector unitario en la dirección de Y, o sea, un vector J, y acá está un vector en la dirección de Z, el vector unitario en la dirección de Z, pero realmente no necesitamos la descripción vectorial, sino simplemente entender que son también, podemos describir en términos de las ondas sinusoidales transversales, siempre son ondas transversales, que tienen esta expresión. Entonces, acuérdense que la velocidad de la onda la podemos escribir como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Todo lo que ya sabemos de K y la frecuencia angular, todo eso sigue siendo válido. La velocidad, entonces, es longitud de onda por la frecuencia. Como esto es luz, a final de cuentas, la velocidad de la onda va a ser la velocidad de la luz, que para la luz acostumbra llamarle, ponerle la letra C minúscula. ¿Okay? Bueno, realmente estamos indicando la rapidez, ¿no? No la velocidad como vector. Y esta rapidez pues, es una cantidad fundamental de la naturaleza que además es un límite, ¿no? Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, de acuerdo con la relatividad de Einstein. Tiene este valor en el vacío, ¿no? Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Estamos suponiendo que estamos en el vacío. Y en el vacío, pues tiene este valor aproximado de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, la velocidad de la luz, o la rapidez de la luz en el vacío. Bueno, y como les decía, a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio para propagarse, que eso fue pues un descubrimiento importante porque antes de llegar a esto que sale de la teoría electromagnética, pues todos los fenómenos ondulatorios que se conocían necesitaban de un medio para propagarse, ¿no? Para el caso de la luz, las ondas electromagnéticas pues no necesitan de un medio, se pueden propagar en el vacío. Y bueno, las magnitudes estas de los campos están relacionadas de esta forma. O sea, el cociente es igual a justo la velocidad de la luz. Aquí está, pues es la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético. Ok. La primera descripción de la luz en términos de ondas electromagnéticas, vamos a ver que aparte de su comportamiento ondulatorio, la luz también se comporta como partícula. Las partículas de luz les llamamos fotones. Entonces, según la descripción, según el fenómeno que estamos estudiando, podemos ver a la luz como una onda electromagnética o la podemos ver también como una partícula. Pues lo vamos a ver más adelante. Ok. Bueno, entonces, y bueno, aquí nada más hay que tener un poco de cuidado con la forma que tiene. O sea, fíjense, aquí estamos suponiendo que nuestra onda de luz se está moviendo hacia la dirección positiva del eje X. La dirección tiene que ver con las direcciones de los campos eléctricos y magnéticos. Siguen esta forma de un producto cruz de vectores, que ahorita no importa ver cuál es la formulación, sino más bien entender la dirección. Pueden utilizar la regla de la mano derecha. Ahorita no lo pueden ver, pero ponen los dedos de la mano derecha en la dirección del campo eléctrico y los doblan en la dirección del campo magnético. Hacia donde apunta el pulgar es la dirección en la que está moviendo la onda electromagnética. Traten de hacerlo ustedes, véanlo ahí. Pongan los dedos de la mano derecha en la dirección del campo eléctrico, o sea, con la palma hacia este lado, los dedos hacia arriba, los doblan en la dirección del campo magnético y el pulgar les va a quedar apuntando a la derecha, ¿no? ¿Sí? Chéquenlo. Vea la dirección.
Ay, no, profe, a ver otra vez. Ponen los dedos de la mano derecha Ajá, con la palma hacia arriba, o sea, viendo hacia ustedes, ajá, y los dedos hacia arriba en la dirección de Y, ¿no? sí, ¿Sí? Luego doblenlos como si cerraran el puño hacia donde está el campo magnético. O sea, en este caso sería hacia abajo. El pulgar ajá. déjenlo extendido y el pulgar les debe quedar apuntando hacia la derecha, ¿no? Ah, ya, ¿Sí? ok. Entonces, en este caso eso quiere decir, si los dedos apuntan en la dirección de Y positiva, los doblan hacia la dirección de Z positiva, que sería hacia ustedes. O sea, si están viendo su palma de frente, los dedos hacia arriba, doblan los dedos hacia ustedes, el pulgar apunta a la derecha, ¿no? Que sería esta de acá, ¿no? ¿Sí? Eso es la forma como están relacionados los campos con la dirección en la que se mueve la onda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este de acá, bueno, entonces como la dirección de propagación es en la dirección X positiva, ya tenemos el menos que teníamos siempre, ¿no? O sea, es la descripción de una onda en una dimensión propagándose a la derecha, ¿no? Por X menos omega t. Si se propaga hacia el otro lado, por ejemplo, si ahora la onda fuera en la dirección negativa del eje X, entonces ahora los campos estarían así. ¿Ok? Y pueden utilizar la misma regla esta de la mano derecha para tener una idea. Ahora pongan los dedos de la mano derecha igual en la dirección de Y, la dirección del campo eléctrico, pero ahora con el dorso hacia ustedes, ¿no? Que vean el dorso de su mano, los dedos hacia arriba, los doblan en la dirección de B, y ahora el pulgar pues queda apuntando a la izquierda, ¿sí? Profe, Inténtenlo. creo que ya lo logré. Si quiere, prendo la cámara para mostrarle cómo. Ok. Ay, es que no sé qué dirección de la cámara está viendo. Ah, este, ¿no? O está viendo así. Pues Que no, no se alcanza a ver, pero no sé qué lado se comparte. el primero sería así, ustedes están viendo ahí mi mano, ¿no? Si ven la mano, mi palma está apuntando hacia mí, ¿no? Si doblan los dedos hacia donde estoy yo, hacia donde están ustedes, su cara, el pulgar apunta a la derecha, ¿no? Para allá. Entonces, este sería el campo eléctrico, hacia donde está el campo magnético, estaría apuntando a la derecha. Bueno, en el dibujito que está ahí está así un poco visto de perfil, pero es este mismo concepto, ¿no? Esto sería el eje Y positivo, lo cierran hacia donde está el eje Z positivo, el pulgar queda apuntando a la dirección X positiva, ¿no? Hacia la derecha, ¿sí? En el otro ejemplo, ponen los dedos con el dorso de su mano apuntando a su cara, como lo tengo. Entonces ahora acá está el campo eléctrico, el campo magnético va para allá, ¿no? Entonces lo cierran hacia afuera, hacia la dirección opuesta a donde está su cara, y ahora el pulgar queda hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, inténtenlo. Esto es más para tener una idea cualitativa, cuál es la dirección de propagación, ¿no? Entonces es esto acá, ¿no? Ahora el campo eléctrico va acá arriba, ponen los dedos hacia acá arriba, de la mano derecha. Entonces ustedes quedan viendo el dorso de su mano, lo cierran hacia donde está el campo magnético,
y el pulgar apunta hacia acá, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una descripción para cuando la onda se está propagando ahora en la dirección opuesta. La descripción que tenemos es la misma que ya habíamos visto. Si cambiamos la dirección de propagación, pues acuérdense que hay que ponerle un menos adicional a donde teníamos aquí el menos, de forma que nos quede menos por menos más. Y bueno, lo único que cambia en este caso es que aquí a la onda asociada al campo magnético le ponemos un menos, porque este ahora está en la parte negativa del eje Z. O sea, la otra, la que iba hacia la derecha, el campo magnético está en la dirección positiva del eje Z para que nos quede este cruz este, va para acá. Para que se mueva en la otra dirección, entonces el campo eléctrico no lo movemos. El campo magnético ahora va en la parte negativa del eje Z para que nos quede este cruz este, ahora va para allá, ¿sí? Y por eso aquí tiene un menos nada más, porque la parte negativa del eje Z. Pero eso es todo lo demás. El resto de la descripción es la misma, ¿no? Acá en la forma funcional le ponemos aún más como antes. Bueno, entonces la luz son ondas electromagnéticas. De hecho, aunque se estudia, históricamente se estudia por separado el campo eléctrico y el campo magnético, en realidad son como dos caras de la misma moneda. Otra consecuencia de la relatividad es que dependiendo del sistema donde están observando el fenómeno, lo que en un sistema de referencia es un campo eléctrico, en otro sistema de referencia es un campo magnético. ¿Sí? O sea, están conectados estas dos cosas. Y esta descripción en términos de onda es a lo que llamamos la luz. ¿Sí? La luz es una onda electromagnética. Bueno. Lo que nos va a interesar es justo esto, ¿no? Lo que ya sabíamos del número de onda, frecuencia angular, el periodo, longitud de onda, todo eso sigue igual. No tanto la descripción matemática de este. Ok, entonces, a partir de esto, pues hablamos de el espectro electromagnético. ¿Okay? Lo que tenemos aquí justamente que simplemente pues clasificar todas las longitudes de onda o todas las frecuencias. Entonces, por ejemplo, la parte visible del espectro electromagnético es esta pequeña franja de aquí, ¿no? Entonces, acá arriba tenemos la clasificación en términos de la longitud de onda en metros. Y abajo están las frecuencias. ¿Sí? Y va de acá, de la izquierda a la derecha, ¿no? O sea, acá a la izquierda son longitudes de onda más grandes y acá a la derecha longitudes de onda más chicas. Y acuérdense que como longitud de onda y frecuencia están relacionadas con la velocidad de la luz, entonces son inversas unas de otras, ¿no? Lo podemos escribir así. Esta pues es una constante, como quedamos, la velocidad de la luz en el vacío. Entonces hay una relación inversa entre longitud de onda y frecuencia, lo cual pues, es de esperarse incluso con las ondas materiales, ¿no? Es decir, para longitudes de onda mayores, la frecuencia es menor, y al revés, longitudes de onda menores, la frecuencia es mayor, son inversamente proporcionales una de otra. Entonces, si nos movemos acá a la derecha, en el espectro electromagnético, en la longitud de onda, acá tenemos longitudes de onda más chicas, que corresponden a frecuencias más grandes. ¿Okay? Y bueno, esto no te lo había dicho, pero la frecuencia de las ondas electromagnéticas y también de las mecánicas están asociadas con la energía. Lo vamos a ver más adelante también cuando veamos un poco de mecánica cuántica, pero desde ahorita podemos usar eso. Mientras mayor frecuencia tenga la onda, entonces va a tener más energía.
y más chiquita va a ser su longitud de onda, ¿no? O sea, es decir, en términos de estas ondas sinusoidales, lo podemos entender muy fácil. Si la longitud de onda es muy grande, o sea, que tenemos nuestra onda así muy extendida, pues su frecuencia es menor, ¿ok? En cambio, si la longitud de onda es pequeña, entonces vamos a tener así una onda de este tipo, donde hay menor distancia entre dos crestas o dos valles, la frecuencia es mayor, ¿ok? Y a mayor frecuencia, mayor energía. Entonces tenemos acá el espectro visible, que es lo que asociamos con la luz. Ahora le vamos a llamar luz a todo el espectro electromagnético, ¿sí? Para nosotros, pues esto de acá ya no sería luz, por ejemplo, porque ya no lo podemos ver, pero a todo le llamamos luz. Todo tipo de radiación electromagnética es luz a final de cuentas. De todo ese espectro, pues nosotros podemos ver nada más un pequeño pedacito, un pequeño rango, es el accesible al ojo humano, es lo que llamamos la luz visible, que está acá entre 700 nanómetros y 400 nanómetros de longitud de onda. Cada longitud de onda va a corresponder a un color, ¿okay? Ahora, en realidad lo que tenemos son rangos de longitudes de onda, es decir, y a esto le llamamos luz monocromática, que es de un solo color. Idealmente, pues la podríamos asociar a una sola longitud de onda, aunque en realidad eso no pasa en la naturaleza. Es decir, no podemos decir que el rojo sea nada más de 700 nanómetros, sino que tenemos aquí un rango de longitudes de onda que corresponden al rojo, ¿sí? Y bueno, a todo ese rango le llamamos luz monocromática en este caso, ¿sí? La luz monocromática más precisa, por decirlo de alguna forma, que podemos tener es la de los láseres, que también vamos a ver más adelante, donde el rango de longitudes de onda pues, es más pequeñito, ¿no? O sea, podríamos decir que son los más monocromáticos posibles. Bueno, entonces, esto en realidad es una idealización. Siempre vamos a tener un rango de longitudes de onda asociado a cada color. Y si nos movemos de mayor longitud de onda a menor longitud de onda, entonces tenemos el orden de los colores, ¿no? El rojo es el primero, con menor longitud de onda, perdón, con mayor longitud de onda y menor frecuencia entonces. Y el violeta es el de mayor longitud de onda, perdón, y por lo tanto de mayor frecuencia. O sea, es decir, en términos de la energía, estos de acá tienen más energía que estos de acá porque su frecuencia es mayor. ¿Okay? Tenemos los colores del arco iris del espectro de la luz visible. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Y aquí están los rangos de las longitudes de onda de cada color. Bueno, aquí no se alcanzan a ver los otros, pero se los voy a poner ahí completa esta tablita, ¿no? Que los podemos leer de aquí también más o menos. Este es el rango para el rojo, el rango para el naranja, para el amarillo, para el verde y así. ¿Okay? Lo que está después de longitudes de onda más chicas, que corresponden a frecuencias más altas, pues es la parte del espectro que está en el ultravioleta. Entonces, por estas frecuencias de acá son las del ultravioleta, como de 10 a la 15 a 10 a la 17 Hz. Acá las frecuencias están en Hz, que corresponden a longitudes de onda de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 10 más o menos. 10 a la menos 9. Y así todo lo demás, ¿no? Por acá están los rayos X, los rayos gamma, que a final de cuentas son fotones, o sea, en la descripción de partículas de la luz, vamos a ver que esto simplemente es luz de muy alta frecuencia y por lo tanto de muy alta energía que nos llega del espacio exterior, ¿no? Son los rayos gamma. Por la parte de acá abajo, entonces estaría el infrarrojo, o sea, más abajo longitudes de onda mayores,
rojo, que serían frecuencias menores. Por acá estamos el infrarrojo. Las microondas y las ondas de radio y televisión y todo eso. ¿Okay? Entonces, todo esto es el espectro electromagnético al que le llamamos luz. Y los seres humanos, pues nada más podemos ver en una parte pequeñita del espectro, ¿no? Algunos animales pues, pueden ver acá en el infrarrojo. Ok. Entonces, cuando nos referimos a la luz, pues nos vamos a referir en general a cualquier tipo de radiación electromagnética. Al final de cuentas, todo esto es radiación electromagnética que la podemos describir con estas ondas sinusoidales electromagnéticas. Bueno. Y por cierto, por ejemplo, la luz blanca, pues son combinaciones de todos estos, ¿no? De todos los colores. Y, o sea, podemos tener, no necesariamente la luz que vemos es de un solo color, o sea, de un rango pequeño de longitudes de onda, la mayoría pues son combinaciones, ¿no? ¿Sí? Igual la luz que nos llega del sol, pues son combinaciones de estas y de otras cosas de por acá también, ¿no? De radiación ultravioleta. Bueno. Y lo único que necesitamos de aquí es, bueno, ya que vimos esta descripción de las ondas electromagnéticas, pues vamos a pensar en lo que llamamos frentes de onda, que, o sea, nos podemos fijar en un plano, si nos regresamos de acá, a donde estaban estas ondas. O sea, pensemos en un plano, por ejemplo, que corta aquí, donde las intensidades de los campos son máximas. En un cierto tiempo, digamos, este sería nuestro frente de onda, y conforme va avanzando el tiempo, entonces este frente de onda va a ir avanzando, ¿no? Lo podemos pensar en estos planos, un plano que sea perpendicular aquí, o sea, un plano perpendicular a las ondas, que más bien sería el plano donde están el campo eléctrico y el magnético. O sea, este plano de aquí. A eso le llamamos un frente de onda. En este caso aquí está representado un frente de onda plano. Este que está aquí, entonces imagínense que aquí es donde van las ondas conforme transcurre el tiempo. Y entonces nos fijamos en estos planos que cortan acá, donde está el campo eléctrico y magnético, y eso le llamamos un frente de onda. En este caso es plano. En realidad, la mayoría de las veces vamos a tener frentes de onda esféricos, dependiendo de la fuente de luz. Pero no va a importar mucho para lo que necesitamos si es plano o si es esférico, ¿no? Sino más bien este concepto de frente de onda, porque a partir de la siguiente clase ya nos vamos a olvidar de la función de onda y vamos a trabajar con la descripción de rayos, ¿ok? Que es mucho más fácil para hacer óptica geométrica. No vamos a necesitar ya tanto utilizar la función de onda, ¿no? O sea, nada más para entender de dónde viene movimiento ondulatorio. Después nos vamos a pasar a la descripción de rayos. Bueno, por eso lo hacemos la siguiente semana. Pues ahorita nada más acuérdense de esto del frente de onda. Y bueno, también vamos a ver las fuentes de la radiación. Pues en general, cualquier cosa cargada eléctricamente que se esté moviendo con una velocidad que no sea constante es una fuente de radiación. ¿Okay? Incluso nosotros mismos también emitimos radiación térmica, los seres humanos, que también es luz, ¿no? Y no la podemos ver, no está en la parte visible del espectro, ahora se puede ver por acá, ¿no?
como por ejemplo con estos lentes de visión nocturna, se puede ver lo que emitimos como radiación térmica, ¿no? Ok, después vamos a hablar un poco más de las fuentes de luz. Más que ver las fuentes de luz, lo que nos va a interesar es justamente ver qué pasa con la luz misma cuando interactúa, cuando cambia de un medio a otro, ¿no? Bueno, creo que eso es todo lo importante que necesitamos de aquí. Entonces, pues vámonos directo a hacer unos ejercicios sencillitos. De esta parte de aquí. Para estos ya necesitamos la descripción de la onda en términos de la función de onda, sino nada más que se acuerden de todas las propiedades que habíamos visto, ¿no? El número de onda, frecuencia angular y todo eso. Bueno, entonces fíjense. Acá tenemos los rayos X usados en medicina, son ondas electromagnéticas con longitud de onda de alrededor de 0.10 nanómetros. ¿Okay? Bueno, aquí estamos tomando esta longitud de onda. Acuérdense que en realidad tenemos ahí un rango de longitudes de onda, ¿no? Estamos tomando esta, 0.10 nanómetros. Encuentras su frecuencia, periodo y número de onda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente hay que utilizar lo que ya sabíamos de frecuencia y longitud de onda, ¿no? Entonces acuérdense que a menos que les diga lo contrario, estamos suponiendo que todo esto está en el vacío, ¿no? Ya empecemos a trabajar en un medio. Entonces déjenme pasar para acá. Y ya tenemos aquí la longitud de onda. Si queremos la frecuencia, pues simplemente utilizamos esta relación que acabamos de ver. Longitud de onda por frecuencia es la velocidad, y como estamos hablando ya de luz, son rayos X, siempre va a ser la misma velocidad c, ¿no? ¿Ok? Bueno, y aquí, pues, acuérdense que la frecuencia también la podemos denotar con esta letra griega nu, o con la F, ¿no? Me gusta más la nu, lo voy a poner así. Necesitamos la frecuencia, entonces simplemente despejamos, ¿no? O sea, ya tenemos la longitud de onda, ya conocemos la rapidez de la luz en el vacío. Entonces aquí es simplemente despejar la frecuencia, ¿no? Quedamos que C entonces en el vacío tiene este valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y cuánto decía que era la longitud de onda? Un nanómetro, ¿no? No, punto un nanómetro. 0.10 nanómetros. 0.10 nanómetros. O sea, eso sería 0.1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Y ya, entonces, para hacer esto, de hecho, este de abajo, pues lo podemos escribir como 1 por 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, para hacer esto sin usar la calculadora para nada, que la pueden utilizar también, simplemente nos queda 3 por 10 a la 18, ¿no? Segundos a la menos 1, que son hertz. Frecuencia. Lo podemos poner como radianes por segundo también. Vamos a dejarlo en hertz. Tres por 10 a la 18, ¿no? Son frecuencias muy altas, o estos, los rayos X pues, tienen
bastante energía, justo porque puedan atravesar el tejido y pues son útiles para lo que los utilizamos, ¿no? Para ver la estructura ósea, por ejemplo. Bueno, pues ya está. Bueno, esa es su frecuencia. Queremos también el periodo y el número de onda, ¿no? Si ya tenemos la frecuencia, entonces acuérdense que el periodo es simplemente el inverso. El periodo T es 1 entre la frecuencia, entonces 1 entre 3 por 10 a la 18 Hz. Entonces nos quedaría un tercio, que es como 33. Entonces lo podemos escribir como 3.3, ¿no? Por 10, quedaría aquí a la menos 19. ¿Sí? Bueno, si lo escribo así, o sea, esto sería un tercio, punto 33 por 10 a la menos 18. Simplemente subimos ese. Muevo el punto decimal para acá. Y entonces le tengo que meter acá una potencia de 10 adicional, ¿no? Negativa. Entonces lo pondré así. Ya están segundos, porque es la inversa de la frecuencia. Entonces, ese es el periodo. Y el número de onda, pues es simplemente 2pi entre lambda, ¿no? Ya teníamos la metros, la longitud de onda, pues es 0.1 nanómetros, o 1 por 10 a la menos 10 metros. Bueno, aquí sí tienen que hacerlo en la calculadora. Y ya no sé dónde quedó mi calculadora. Acá está. Bueno, si lo hacen en la calculadora, esto les debe de quedar más o menos 6.3 por 10 a la 10, ¿no? Metros a la menos 1. O sea, acuérdense, el número de onda, pues 2pi no tiene unidades, entonces nos queda acá metros abajo. Y ya, ahora sí. Bueno, entonces este tipo de relaciones son las que vamos a estar utilizando. Y ya no tanto la descripción en términos de la función de onda, ¿no? Vamos a ver el segundo de acá. Dice, hay dos categorías de luz ultravioleta, la A o VA, que tiene un rango de longitud de onda de 320 nanómetros a 400 nanómetros. Esta no es peligrosa para la piel y de hecho pues necesita para producir vitamina D. Bueno, ayuda a producir vitamina D. La radiación ultravioleta B, esa tiene un rango de longitud de onda de 280 a 320 nanómetros, y esta sí es más peligrosa, porque es la que puede producir cáncer de piel, ¿no? O sea, es el tipo de radiación que llega también del sol. Si no tienen protección, pues maduras, pues esto también puede producir cáncer de piel, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de frecuencia? Frecuencias y números de onda para los dos tipos. Bueno, fíjense de aquí, esta tiene una longitud de onda menor que esta, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, esta tiene una frecuencia mayor, el rango de frecuencias va a ser mayor que esta de acá. La B tiene una frecuencia mayor que la A. Al tener una frecuencia mayor, tiene más energía, ¿no? Como quedamos. Entonces, por eso esta es más peligrosa
que esta de acá. Bueno. ¿Qué hacemos aquí? Pues simplemente encontramos las frecuencias asociadas a cada longitud de onda, ¿no? Entonces vámonos para acá. Y pues con esta misma relación que tenemos aquí, ¿no? Entonces seguimos utilizando esta misma. Entonces, para la primera, pues nos va a quedar la frecuencia de 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre la A, ¿cuál era? Era 320 y 400, ¿no? Por 10 a la menos 9 metros. Y la otra, pues es igual, 3 por 10 a la 8. Entre 400 nanómetros. Entonces, es cosa de ir sacando estos números. La de 320 es la otra con la que empezamos. De 320 a 400. Y bueno, estamos de 280 a 320, ¿no? Entonces nos resta esta de 280. Tres por 10 a la 8 entre 380. Ya, pues eso nos darían los rangos de las frecuencias, ¿no? Entonces, chequen ahí cuánto les quedan estos números. El primero son 7.5. No, el primero son 9. Este es 7.5, ¿no? Creo. 7.5 por 10 a la 14. Hertz. Y el otro es de 9.38. Por la 14 Hertz. Y este de 300, era 280, no 300. 280. Este es como de aproximadamente 1, ¿no? 1.07, vamos a ponerle. Por 10 a la 15 Hz. Y ya está, ¿no? Sí. Nada más chequen ahí los números. Ya tenemos los rangos. Y podemos sacar el número de onda que corresponde también a todos esos rangos, ¿no? Cuando esto. Bueno, ese ustedes chequenlo. Ya nada más es dividir cada 2pi entre cada longitud de onda. Cuelga acá y tendríamos los números de onda correspondientes. Bueno, revisen si están bien estos números o no. Profe, en el de 400 es 9.5. Entonces creo que lo escribí al revés. Este es 9.5. Sí.
Y entonces arriba, el de 320 es de 7 y algo, ¿no? No, según yo es 1.2 por 10 a la 15. Entonces los escribí todos al revés. Este va con este, ¿no? Ok. 1.2 por 10 a la 15. Y entonces ahora este sí es el de 7 y algo, ¿no? El de 280. Ay, no es cierto. No, sí estaba bien, creo, en el primero. Sí era 9. Sí, 9.37 por 10 a la 14. Sí, 9.4. En el de 320, Ajá. este es 9 punto ¿qué? 4 por 10 a la 14. Ok. 9.4 por 10 a la 14. Y el otro, el de 400. El de acá con 400. Sí era 7.5. 7. Fue mi error. Ok. Entonces este sí está bien. Sí. El de Sí. 250, ¿no? Entonces teníamos la radiación ultravioleta benéfica, la que va de 320 a 400. Son estos de aquí, ¿no? Sería este rango. En frecuencias pues, sería de 7.5 a 9.4 por 10 a la 14. Y la VB, que es la dañina, pues sería de 9.4 a 1.7, 1.1 por 10 a la 15 Hz, ¿no? O sea, acá las frecuencias, el rango de frecuencias es mayor, incluso por un orden de magnitud. Por eso estas tienen más energía y pues son dañinas para la piel. Bueno, entonces ahí está. Y pues para completarlo, pues pueden calcular también acá el número de onda para estas distintas longitudes de onda. Bueno, pues aquí no hay mayor problema. Y vamos a ver el otro. Dice, se trabaja en una nueva técnica para matar células cancerosas golpeándolas con pulsos de luz de alta energía que están en el rango de 10 a la 12 watts. O sea, aquí en realidad nos están dando la potencia, ¿no? 10 a la 12 watts por tiempos muy cortos. El objetivo de hacer esto pues, es devolver el interior de la célula, ¿no? Sin que explote. Si modelamos una célula típica como un disco de 5 micrómetros de diámetro y el pulso dura 4 nanosegundos, el pulso de luz, con una potencia promedio de 2 por 10 a la 12 watts, suponemos que la energía se distribuye uniformemente sobre la superficie de 100 células por cada pulso, encuentra la energía que se le suministra a cada célula por pulso y la intensidad, donde la intensidad pues, la definimos como potencia entre área, aquí esto debe ser metros al cuadrado, no M2. La intensidad que vamos a llamarle I es simplemente potencia entre área. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Y fíjense aquí, esto creo que todavía es una técnica experimental, pero la idea es
pues justo utilizar luz, ¿no? Es como un poco como los rayos X, solo que aquí son pulsos muy focalizados, o sea, son pulsos con mucha energía que actúan durante una superficie, actúan durante un tiempo muy corto y en una superficie muy pequeña, ¿ok? Y eso es para no afectar tanto a las células circundantes, de manera que como si la energía la concentraran en un punto muy pequeño durante un periodo corto de tiempo para tratar de eliminar las células cancerosas, ¿no? Sin afectar mucho al resto del organismo, como con las quimioterapias y todo eso. Bueno, ¿cómo calculamos esto? Lo primero que necesitamos es la energía que se le suministra a cada célula, ¿no? Por pulso. Y eso pues lo usamos simplemente con esto. Si tenemos la potencia promedio es de 2 por 10 a las 12 watts. Y tenemos el tiempo en el que actúa, que son 4 nanosegundos. Simplemente hay que acordarse de la definición de potencia, que es energía entre tiempo, ¿no? Pues vámonos para acá. La potencia P es energía entre tiempo. Si queremos la energía, entonces simplemente es potencia por el tiempo. Pues son los 2 por 10 a la 12 watts. Multiplicada por los 4 nanosegundos que dura el pulso. 4 por 10 a la menos 9 segundos. Nos va a quedar 8 por 10 a la 3, ¿no? ¿Sí? 12 menos 9 nos queda 3 y 2 por 4, 8. ¿Qué unidades tiene esto? Pues acuérdense que los watts, joules entre segundo, son las unidades de potencia del sistema internacional. La energía está en joules, el tiempo en segundos. Esto es joules entre segundos multiplicado por segundos, pues nos queda joules, como tiene que ser, que son las unidades de energía, ¿no? 8 por 10 a la 3 joules o 8 kilojoules. Bueno, ahí está. Ahora, para calcular la intensidad, entonces necesitamos, digamos que es potencia, ahora entre área. Y teníamos que cada célula la vamos a modelar como si fuera un disquito, ¿no? Es una primera aproximación. Un disco que tenga este diámetro de 5 micrómetros. Entonces, el radio va a ser la mitad de esto, 2.5 micrómetros. Y si suponemos que es un disco, simplemente para que sea fácil calcular el área, pues utilizamos el área de un círculo, ¿no? O sea, tenemos nuestras células como si fueran círculos, en realidad discos, pero nada nos interesa la superficie aquí, ¿no? Donde va a incidir la radiación, donde va a incidir la luz. Entonces tomamos el área de un círculo que es pi por radio al cuadrado. Tenemos pi por 2.5 por 10 a la menos 3, ¿no? A la menos 6, perdón, metros. Son los micrómetros. El diámetro es de 5, tenemos la mitad, y esto está elevado al cuadrado. Bueno, entonces esto nos daría el área de una sola célula, ¿no?
y decía que tenemos 100, creo. Sí, tenemos la energía se distribuye sobre la superficie de 100 células por pulso, aproximadamente. Entonces, la intensidad pues, va a ser la potencia que teníamos de 2 por 10 a la 12 watts entre el área de nuestras 100 células, o sea, 100 por pi, por esto, ¿no? Al cuadrado. Bueno, ahora eso sí, chequen en la calculadora. Y según esto queda como 1 por aproximadamente 1 por 10 a la 21 watts entre metros cuadrados, ¿no? Esa es simplemente la unidad de intensidad, o sea, potencia entre área, lo ponemos como watts entre metros cuadrados. Y ya está, ¿no? Eso es todo. Pues nada más chequen que esté bien el número. Y creo que es todo lo que necesitábamos, ¿no? Bueno, aquí nos pedían la energía por cada célula, ¿no? Por pulso. Bueno, si ya tenemos la energía total, esta que teníamos acá, simplemente la dividimos entre 100, ¿no? ¿Dónde está esta que teníamos aquí? De 8 joules dividida entre 100, pues nos quedan nada más 80 joules, ¿no? Esa sería la energía por célula. Sería simplemente 80 joules, que es dividir los 8 kilojoules entre las 100 células que tenemos, nos queda 80. Y aquí está. Bueno, pues esta es una aplicación importante de utilizando luz. Hay otras como una aplicación en medicina en este caso, por ejemplo, hay otra que ya es muy común, que es utilizar láseres para hacer cirugía, ¿no? Que también vamos a ver cómo es que podemos utilizar luz para que funcione como un bisturí. Al final de cuentas, pues, tiene que ver justo con la potencia del láser, y más que la potencia, con el hecho de que está focalizado. Como les decía, los láseres son los más monocromáticos que podemos tener. Podemos hacer porque la realidad la potencia de los láseres no es muy grande, es incluso menor que la de un foco de 100 watts, ¿no? Menos de los láseres que se utilizan en cirugía, andarían por ahí de los 50 o 70 watts, algo así. Realmente no es una potencia muy grande, pero actúan sobre un área muy pequeña y entonces tienen una intensidad grande y se pueden utilizar como bisturís, ¿no? Puedes utilizarlos como si fuera un bisturí. Bueno, vamos a ver varias aplicaciones de esto, pero primero tenemos que pasar por la óptica geométrica, que es el estudio de reflexión, refracción, lentes, espejos y todo eso. Pues nos vamos con otras aplicaciones de este tipo. Ok, entonces vamos a dejarle aquí por hoy.